Hola, soy el doctor Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a hacer el análisis de circuitos de remolienda. Toda esta información la puedes encontrar en matemáticas.guru. El circuito de remolienda es cuando tenemos en una corriente, por ejemplo es el corriente de alimentación al circuito, tiene una gran cantidad de finos, entonces estos finos en lugar de pasarse directamente al molino, primero se pasan a clasificar para remover la cantidad de partículas finas que ya tiene el tamaño adecuado y solo las partículas gruesas se mandan a molienda. Se muelen y se recircula para volverse a clasificar. En la deducción de las ecuaciones que describen este circuito ya la vimos en el video anterior. La lista del orden de los videos lo encuentran en matemáticas.guru. Entonces vamos a repasar un poco de qué ecuaciones estamos hablando. Discretizamos el circuito de esta manera, donde tenemos la alimentación, denotada por la letra A, que son los sólidos del circuito. El A son los porcentajes de sólidos de la corriente, y el A', que es el factor de dilución, que ya habíamos visto que los factores de dilución están dados indirectamente por el porcentaje de sólidos. Es 100 entre el porcentaje de sólidos de esa corriente menos 1. Esto me da el factor de dilución de cada una de las corrientes. Aquí en esta parte vemos para la alimentación al molino, la descarga del molino, la alimentación al hidrociclón, los finos y los gruesos del hidrociclón. Bueno, entonces se alimenta, se le agrega una corriente de agua que es H1'. Estas dos corrientes se mezclan junto con la descarga del molino para formar la alimentación al hidrociclón, y esto pasa al hidrociclón, se generan los finos, los gruesos, como habíamos dicho, se mezclan con la corriente de agua 2, H2', y estas dos corrientes se mezclan para formar la alimentación al molino, y pues ya tenemos la descarga del molino. Las ecuaciones que describen este sistema son estas que tenemos, estas 7 ecuaciones listadas aquí en esta parte. La deducción de las ecuaciones lo vimos en el video anterior, pero aquí vamos a un poquito analizarlas. De la ecuación 1 vamos a obtener el valor de F, que son los finos, que simplemente los finos es igual a la alimentación, porque si todos los sólidos que entran por aquí, pues tienen que salir por los finos. De la ecuación 2 vamos a obtener el valor de H1'. ¿Sí? Entonces despejamos H1' de aquí y vamos a obtener el valor de H1'. El valor de HA, AH y G lo obtenemos de la solución de las ecuaciones 3 y 4. Entonces vamos a resolver estas dos ecuaciones por un sistema de ecuaciones simultáneas y únicamente lo que hacemos es AH' lo multiplicamos por la definición de AH, que es F más G, que va a ser igual a F' de F más G' de G. Entonces vamos a multiplicar los factores AH' por F más AH' por G igual a F' por F más G' por G. Vamos a juntar los factores comunes, en este caso de F. Tenemos AH' menos F pasa del otro lado, F' que multiplica al flujo de finos. Igual a, vamos a agrupar ahora los términos de G' menos AH' que multiplica a G. Entonces de esta ecuación podemos obtener el valor de G, AH' menos F' que divide a G' menos AH. Todo esto multiplicado por F, que ya lo conocemos de la primera ecuación. Entonces con esta ecuación ustedes pueden obtener el valor de G. Bueno, entonces de eso obtienen G, de la ecuación 3 obtienen el valor de AH, de la ecuación 5 obtienen el valor de DM, de la ecuación 6 obtienen el valor de H2, y de la última ecuación pues el valor de la alimentación al molino. Okay, todos estos factores se pueden calcular fácilmente en una hoja de Excel. Pero antes de continuar a la hoja de Excel, vamos a ver un concepto que ya lo vimos en videos anteriores, pero nada más lo quiero reforzar,
que es la carga circulante. La carga circulante es la razón de recirculación de las partículas que están dentro del circuito, pero regresan otra vez al ciclón. Entonces, el cálculo de la carga circulante lo podemos hacer fácilmente. Esta es la definición que obtuvimos para determinar los gruesos en función de los factores de dilución alrededor del hidrociclón entre F. Pero la carga circulante se define como la razón de gruesos que hay en el ciclón entre los finos por 100, si lo queremos en porcentaje. Entonces, si esta solución que encontramos la sustituimos en la definición de carga circulante, vamos a obtener lo siguiente. El porcentaje de carga circulante sería igual a AH' menos F' entre G' menos AH', ¿sí? Este es el valor de G multiplicado por F, entre F por 100. Entonces, si se fijan, se cancela el flujo de sólidos y el porcentaje de carga circulante lo podemos definir solo en términos de los factores de dilución, que es exactamente el mismo valor que si dividimos los flujos totales, con la única ventaja que no tenemos que calcular los flujos, sino simplemente teniendo los factores de dilución de cada corriente, podemos saber el porcentaje de carga circulante sin necesidad de hacer todo el balance. En muchas plantas utilizan este número para poderlo resolver. Entonces vamos a utilizar esta definición de carga circulante y las ecuaciones que ya dedujimos en la diapositiva anterior para ponerlo en un archivo de Excel. Aquí ya estamos en Excel y este es nuestro sistema, es el mismo que estábamos manejando. Recuerden, vamos a hacer el mismo código de colores que ya hemos mencionado en otros videos, donde tenemos el fondo del color que ustedes quieran, las etiquetas del color que ustedes manejen. Solo dos colores no se pueden utilizar. El blanco, que van a ser para utilizar celdas de entrada, o sea, de toda la información que ustedes van a tener que buscar en la planta y la tienen que poner en la hoja de cálculo, va a ser un dato de entrada, esa celda va a ser blanca. Y los datos de cálculo, o sea, lo que tenemos que es por medio de fórmulas o alguna iteración, de alguna manera se calcula, son celdas de salida, por lo tanto van a ser celdas grises. Entonces vamos a poner nuestras etiquetas de cualquier color que ustedes escojan, pues yo estoy escogiendo aquí un verde, ¿sí? Vamos a ponerla. Y aquí lo había dibujado previamente, lo había acomodado para pues, batallar un poquito menos. Entonces vamos a poner el nombre. Esta es la alimentación en toneladas por hora. De esa alimentación tenemos el porcentaje de sólidos y el factor de dilución. Lo voy a poner nada más como FD. Entonces, este es el agua 1, H1', que es el agua de adición al ciclón, el H2', que es el agua, no, perdón, esa no es H2', H2' es esta de acá. ¿Sí? Estos son los finos del hidrociclón, en toneladas por hora. Los finos. Vamos a ponerle todo el nombre. A lo mejor lo dejamos así. Ok. Entonces, son los finos del hidrociclón. Después tenemos este de aquí en la alimentación al hidrociclón. Alimentación al hidrociclón en toneladas por hora. Y porcentaje de sólidos de cada corriente. Este de aquí es la descarga del molino, dm, en toneladas por hora. Y lo mismo, porcentaje de sólidos. Lo voy a copiar la etiqueta en los que me faltan. Estos son los gruesos del hidrociclón en toneladas por hora. El agua ya vimos, el agua 2. Estos son la alimentación al molino en toneladas por hora de sólidos secos. Entonces, si repasamos nuestras ecuaciones, la primera ecuación nos decía que los finos era igual a la alimentación. Pero a ver, la alimentación la vamos a poner como una celda blanca porque es un dato que tenemos que buscar. Igual los sólidos va a ser un dato que hay que buscar. En cambio, el factor de dilución va a ser un cálculo.
Vamos a poner una celda gris, el tono que ustedes quieran. Esto me va a decir que la celda B9 va a ser una celda de cálculo, por eso está en gris. Entonces la alimentación, vamos a hacer un caso donde tenemos 23 toneladas por hora de alimentación de sólidos a un, que le gusta, 45% de sólidos. Generalmente estas corrientes vienen de un circuito de molienda primaria, entonces son los finos del circuito de molienda primaria. Entonces el factor de dilución es simplemente 100 entre el porcentaje de sólidos menos 1. Y es el factor de dilución. Entonces vamos a copiar esta misma fórmula en todos los factores de dilución. Ahora, el agua va a ser un cálculo, entonces esta celda tiene que ser gris. La alimentación del hidrociclón va a ser gris, pero los sólidos van a ser blancos, porque aquí hay que medir qué porcentaje de sólidos entra al hidrociclón. Por ejemplo, para este vamos a proponer de un muestreo eran 56.3. Los finos también va a ser un cálculo. De hecho podemos copiar los colores. Vamos a hacer gris y este va a ser blanco porque va a ser medido. Y lo mismo para las otras corrientes. Entonces, de una vez vamos a copiarlo. Y el agua 2 va a ser gris. Bueno, entonces los finos de este circuito estaban a 31.9. Los finos de sólido, ahorita ponemos la fórmula. Los sólidos de los gruesos del hidrociclón en 78.5%. Los sólidos de alimentación al molino están a 68.5%. Generalmente los molinos de remolienda operan a un mayor cantidad de agua, o sea, un menor porcentaje de sólidos, porque con la gran presencia de finos, muchas veces estos molinos necesitan más agua. La alimentación al molino está en 68.5, la descarga pues tiene que estar igual, ¿no? A 68.5. Difícilmente nosotros medimos la alimentación al molino porque simplemente esta descarga llega al chute del molino y el agua de dilución también, ¿no? Entonces, lo que medimos nosotros es la descarga del molino, este DM, que es 68.5. Este es el que realmente medimos y este forzosamente tiene que ser igual. Entonces, como este nunca lo vamos a medir, pues vamos a ponerle igual a este porcentaje de sólidos. Entonces, esta celda, aunque no la medimos, la vamos a poner en gris porque al medir este automáticamente se va a actualizar la alimentación al molino. Entonces ahora sí vamos a poner las ecuaciones. La primera ecuación nos dice que los finos son igual a la alimentación. Entonces aquí ponemos finos igual a alimentación. ¿Ok? Ahora el H1 con la siguiente ecuación nos queda que H1 era igual a F', que es el factor de dilución de los finos, por los finos del hidrociclón menos el agua de alimentación, que es alimentación por el factor de dilución, menos el agua 2, el agua que se adiciona al molino. Okay. Ahorita este valor no es correcto hasta que calculemos el agua al molino. Después tenemos la alimentación al hidrociclón, que es finos más gruesos, que serían finos más gruesos. De la deducción que hicimos ahorita en este momento, los gruesos van a ser igual a, abrimos un paréntesis, el factor de dilución de la alimentación al hidrociclón menos el factor de dilución de los finos entre el factor de dilución de los gruesos menos el factor de dilución de la alimentación. En la fórmula que ya habíamos deducido por F. Ahora, la descarga del molino va a ser igual a los gruesos. La descarga del molino es igual a los gruesos, pero la alimentación al molino es igual a la descarga. ¿Sí? Y es lógico, todos los gruesos que salen del hidrociclón, pues son, perdón, todos los
sólidos que salen a través de los gruesos del hidrociclón son igual a los sólidos que entran al molino y a los sólidos que descargan. Y por último, el agua 2 va a ser igual a la alimentación del molino por su factor de dilución, el agua que entra aquí, menos el agua que salió de los gruesos del hidrociclón, que es sólidos por el factor de dilución. Eso me va a dar el agua que se adiciona. A ver, aquí me da un valor negativo, creo que está mal la fórmula. Si no pusimos vamos a hacer la fórmula otra vez. Igual a el factor de dilución de los finos, por los sólidos de los finos, que es el agua que sale por aquí, menos el agua que entró al hidrociclón, menos el agua 2. Ahí está, estaba mal la fórmula. En lugar de poner por, puse un más. Bueno, entonces ya está resuelto el sistema. Ustedes ven lo que hicimos con las celdas blancas es muestrear el circuito y ya con las fórmulas que analizamos, pues se puede calcular de manera automática el balance metalúrgico. Entonces, la próxima vez que quieran utilizar o realizar un balance, que quieran utilizar esta hoja, pues simplemente miden todas las celdas blancas, o sea, esta información van a la planta, la consiguen y automáticamente se va a calcular el balance metalúrgico. Ahora vamos a incluir un último cálculo que es el porcentaje de carga circulante utilizando los factores de dilución. Vamos a poner el color de la etiqueta, habíamos dicho que verde, y esta va a ser gris forzosamente porque es un cálculo. Entonces, utilizando los factores de dilución, va a ser los factores de dilución de la alimentación del hidrociclón menos el factor de dilución de los finos, todo eso dividido entre el factor de dilución de los gruesos menos el factor de dilución de la alimentación. Todo eso multiplicado por 100. Entonces, la carga circulante de este circuito es de 270.5, que es alto porque generalmente este tipo de circuito, la carga circulante anda en el rango de 100 a 200%, ¿no? Porque pues, hay una menor cantidad de partículas finas recirculando porque se salen, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos está dando este cálculo. Y este factor de carga circulante pues, se pudo calcular únicamente utilizando los factores de dilución. Se puede calcular directamente con la definición inicial, que es utilizando la razón entre los gruesos, o sea, los sólidos en los gruesos, entre los sólidos en los finos por 100. Y es exactamente el mismo valor. O sea, se puede calcular de las dos maneras. Si ustedes no quieren hacer todo el balance y necesitan conocer su carga circulante, pues únicamente utilizando los factores de dilución de las corrientes con la fórmula que ya vimos, pues ustedes pueden determinar automáticamente su carga circulante. Gracias por su atención. Este es el análisis de circuitos de remolienda. Soy el Dr. Ángel Delgadillo y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día.